Buen día, yo les voy a hablar sobre el análisis de supervivencia y el bootstrap. La presentación está dividida en tres partes. Primero es el análisis de supervivencia, después los métodos bootstrap y por último aplicaciones del bootstrap en el análisis de supervivencia. Vamos a empezar con qué es el análisis de supervivencia. Bueno, el análisis de supervivencia es un conjunto de técnicas que tienen como objetivo modelizar el tiempo que se tarda en ocurrir un evento específico. Este evento frecuentemente se llama fracaso, falla o muerte y ocurre después de un periodo de tiempo, el cual se le llama tiempo de supervivencia o tiempo de vida. Las aplicaciones de la metodología de la distribución del tiempo de falla van desde investigaciones de la durabilidad de artículos manufacturados hasta estudios de enfermedades humanas y sus tratamientos. En los estudios de tiempo de falla puede haber limitaciones en la información recolectada. Estas pueden ser impuestas por el tiempo, costos y otras restricciones. Dos características que usualmente presentan los datos de tiempo de falla son la censura y el truncamiento. Existen varias categorías de censura, por ejemplo, censura por la derecha, censura por la izquierda, censura por intervalo o censura doble. Vamos a ver algunas definiciones. Para esto vamos a considerar el caso de modelos continuos, aunque en el caso de modelos discretos son similares las definiciones. Vamos a suponer que T es una variable aleatoria no negativa continua con función de densidad de probabilidad F minúscula y función de distribución acumulada F mayúscula. Vamos a definir a la función de supervivencia como la probabilidad de que un individuo sobreviva al tiempo t y eso está dado en la ecuación 1. También se define la función de riesgo, la cual especifica la tasa instantánea de falla en el tiempo t, dado que el individuo sobrevive hasta el tiempo t y está dada en la ecuación 2. La definición de la función de riesgo acumulado es la integral de 0 a t de la función de riesgo. Ahora, vamos a hablar sobre algunos modelos en el análisis de supervivencia. Para esto, vamos a tomar en cuenta que en el caso de estudios de supervivencia, algunas veces tenemos covariables y otras veces no tenemos covariables. Cuando no tenemos covariables, le vamos a llamar modelo de supervivencia y cuando tenemos covariables, le vamos a llamar modelos de regresión de supervivencia. En el caso de los modelos de supervivencia, estos pueden ser no paramétricos y paramétricos. Algunas de las familias que se utilizan en los estudios de supervivencia cuando tenemos un análisis paramétrico son la familia logística, exponencial, Weibull, log normal, gamma y gamma generalizada. Para el caso de los modelos no paramétricos, algunos estimadores son el estimador de Kaplan-Meier, que estima a la función de supervivencia, el estimador de Nelson-Allen, que estima al riesgo acumulado, y la fórmula de Greenwood, que nos permite construir intervalos de confianza. Ahora, cuando tenemos covariables, estas covariables pueden ser constantes o dependientes del tiempo. En este caso dijimos que le vamos a llamar modelos de regresión de supervivencia. También tenemos modelos paramétricos y modelos semiparamétricos. Algunos modelos paramétricos son el modelo de vida acelerada y el modelo de riesgo proporcional. Este último existe su versión semiparamétrica y le llamamos modelo de riesgo proporcional semiparamétrico. Este es muy utilizado para estudiar la relación del tiempo de falla con las covariables. Algunas generalizaciones de los modelos de regresión de supervivencia se obtienen al considerar puntos de cambio. Como se mencionó, el estimador de Kaplan-Meier estima a la función de supervivencia. Este está dado por la expresión 4. Este estimador también se conoce con el nombre de estimador producto límite. Cuando tenemos datos en los cuales no se incluyen tiempos de censura, este estimador se reduce a la función de supervivencia empírica. Ahora, la fórmula de Greenwood, cuando se usa el estimador producto límite, es deseable tener un estimador de la varianza de la función del estimador de Kaplan-Meier en un tiempo
fijo, t. Tal estimador está dado en la ecuación 5 y este se conoce como la fórmula de Greenwood. Este estimador, el estimador de la desviación estándar para ese gorro de t, pues sería la raíz cuadrada de la ecuación 5. Los métodos Bootstrap son más flexibles que los métodos clásicos y además, cuando los métodos clásicos se pueden utilizar, normalmente se va a ver que los métodos Bootstrap dan resultados similares. Por eso es que son una muy buena opción para trabajar en nuestros análisis. Primero vamos a hablar del método Bootstrap para estimar el error estándar de la media muestral. Bueno, el error estándar de la media muestral se define como la desviación estándar de la media muestral, que sería igual a la desviación estándar poblacional entre la raíz de n, el tamaño de la muestra. Para ver cómo sería este método, vamos a basarnos en el hecho de que la desviación estándar de la media muestral se puede aproximar con la desviación estándar muestral de la media muestral, que sería esto. Bueno, un método para estimar el error estándar de la media muestral es tomar una muestra de tamaño n con reemplazo de los datos originales y calcular su media muestral. Repetir b veces este paso y así obtenemos b estimaciones bootstrap de la media muestral. Por último, usamos la desviación estándar de las b estimaciones del paso 2 para estimar el error estándar. Un valor de b igual a 200 suele ser suficientemente grande para estimaciones bootstrap del error estándar. Ahora vamos a hablar sobre el método Bootstrap para obtener intervalos de confianza para la media muestral. Para esto vamos a suponer que se pueden encontrar valores C1 y C2 tales que se cumplen las igualdades de la ecuación 7. Luego tenemos que la probabilidad de que la media poblacional esté entre la media muestral menos C2 y la media muestral menos C1 es igual a 0.95, por lo que la media muestral menos C2, la media muestral menos C1 es un intervalo de confianza de 95% para la media poblacional. Dado que 8 es un intervalo aleatorio de mu, la mu es un valor fijo pero desconocido, al cual podemos estimar con la media muestral observada, que sería x barra. Entonces, bueno, pues tenemos que de 7 podemos tener las ecuaciones que se presentan en 9. Es decir, que C2 más x barra es el percentil 97.5 de la distribución de la media muestral y C1 más x barra es el percentil 2.5 de la distribución de x barra. Usando esto, pues tenemos el siguiente método Bootstrap para estimar el intervalo de confianza del 95% para mu. Y esto sería tomar una muestra de tamaño n con reemplazo de los datos originales y calcular x barra. Después, repetir este paso b veces y así obtenemos b estimadores Bootstrap. Usamos los percentiles muestrales de las estimaciones que se obtuvieron en 2 para obtener el intervalo que nos interesa. De hecho, este estaría dado por 2 veces x barra menos x sub u, 2 veces x barra menos x sub l, donde x sub u y x sub l son los percentiles de 97.5 y 2.5 respectivamente. Un valor conveniente para obtener intervalos de confianza es b igual a 1000. Ahora, en los métodos Bootstrap para obtener intervalos de confianza para un parámetro diferente a la media muestral sería, bueno, pues tendríamos que, en este caso, nos interesa obtener el intervalo de confianza Bootstrap de 100 por 1 menos alfa por ciento para el parámetro teta y vamos a usar el estimador teta gorro. Entonces, nuestro intervalo de confianza Bootstrap es el que se encuentra en la expresión 10. Nuevamente aquí teta sub u
aquí tenemos un asterisco, es el estadístico de orden B por 1 menos alfa entre 2 de los estimadores bootstrap, y teta sub L asterisco es el estimador de orden B por alfa entre 2 de los estimadores bootstrap. Existen diferentes tipos de procedimientos bootstrap. Por ejemplo, los procedimientos bootstrap no paramétricos cumplen que las muestras bootstrap que se obtienen son obtenidas mediante muestreos con reemplazo de los datos. Mientras que en el caso de los procedimientos bootstrap paramétricos, los datos originales se pueden utilizar para ajustar un modelo de probabilidad y las muestras se obtienen a partir de este modelo. Ahora vamos a ver un poco de notación. Para esto vamos a considerar que tenemos parejas X sub i 0, D sub i, que son vectores independientes e idénticamente distribuidos, donde el vector de las X sub i 0, que sería X0, es el vector de los tiempos de fallas, y el vector D, que sería el vector de las D sub i, sería el vector de los tiempos censurados. Estos vectores van a ser independientes. Vamos a asumir que se observa xi, que es igual al mínimo de x sub i 0, d sub i, donde i va desde 1 hasta n, y que también se sabe si la observación x sub i está censurada o no, lo cual está dado en una variable aleatoria delta sub i, que es 1 cuando tenemos una observación no censurada y 0 cuando tenemos una observación censurada. Este es el indicador de censura. Bueno, vamos a hablar ahora del procedimiento bootstrap de Efron. Efron sugirió dos planes de remuestreo. En el primero, dada una muestra que sería xi delta i, xn delta n, se va a tomar una muestra bootstrap dando probabilidad 1 entre n a cada elemento de la muestra anterior, y entonces obtendríamos nuestra muestra bootstrap, a la cual le agregamos un asterisco para diferenciar. El segundo procedimiento que propuso Efron es remuestrar x sub i 0 de las x sub i 0, x sub i 0 asterisco, que son las que se obtienen del remuestreo, las obtenemos de x sub i 0, sin el asterisco. Y también vamos a obtener una muestra d sub i asterisco, y esta la obtenemos de las d sub i. Tienen que ser de tamaño n. Luego, definimos a x sub i asterisco igual al mínimo de las x sub i 0 asterisco, d sub i asterisco, donde i va desde 1 hasta n. Y dado que ya definimos esta x sub i asterisco, podemos definir nuestro indicador de censura, que es igual a 1 si x sub i asterisco es igual a x sub i 0 asterisco, y 0 en el otro caso, ¿no? Efron demostró que estos dos procesos de remuestreo son equivalentes. Ahora, Reid también sugirió un plan de remuestreo, el cual consiste en extraer muestras siguiendo la distribución de Kaplan-Meier. Para esto vamos a obtener una muestra aleatoria, que también le ponemos x sub i 0 asterisco, de el estimador de la función de distribución acumulada, que aquí sería F0, que se obtiene mediante el estimador de Kaplan-Meier, es decir, que este es igual a 1 menos el estimador de Kaplan-Meier. Dicha muestra consiste de 0, 1 o más repeticiones de cada una de las observaciones sin censura. X sub i, donde iba desde 1 hasta m, y m es menor o igual que n, ¿no? Porque n es el tamaño de la muestra. Donde la probabilidad de seleccionar al x sub i, con i entre paréntesis, es decir, que el iésimo estadístico de orden de las x sería wi, donde wi es la diferencia que está dada en la ecuación 12. Bueno, una vez que presentamos los dos procedimientos de remuestreo, el que propuso Efron y el que propuso Reid, vamos a hablar sobre la estimación de la varianza de la función de supervivencia en un tiempo fijo, la cual la estamos calculando con la fórmula de Greenwood, pero aquí vamos a dar el procedimiento Bootstrap.
El procedimiento Bootstrap para estimar la varianza sería aplicar el plan de remuestreo de Efron y calcular el estimador de Kaplan-Meier para la muestra Bootstrap, es decir, obtendríamos una función, ¿no? Una función, y le vamos a poner el asterisco. Después vamos a repetir este paso B veces y vamos a obtener B estimadores, ¿no? De Kaplan-Meier para nuestros remuestreos Bootstrap. Una vez que tenemos eso, si lo que queremos es estimar la varianza de el estimador de Kaplan-Meier en T, pues vamos a evaluar las estimaciones Bootstrap que se obtuvieron en 13 en el tiempo T, el cual es fijo, y vamos a calcular la varianza muestral, lo cual está dada en la ecuación 14. Y ese sería nuestro estimador de la varianza del estimador de Kaplan-Meier en el tiempo fijo T. Si queremos estimar nuestra desviación estándar, calculamos la raíz cuadrada de nuestra expresión que está dada en 14. Ahora vamos a hablar sobre la estimación del sesgo, de la varianza y de la desviación estándar de la mediana. Recordemos que para la mediana no existe una fórmula como la fórmula de Greenwood, la cual nos permita calcular su varianza. Entonces, en este caso, es muy útil el procedimiento Bootstrap. Efron sugirió usar el Bootstrap para estimar el sesgo, la varianza y la desviación estándar de la estimación de la mediana. La mediana se estima como el ínfimo de los t's tal que ese gorro de t es menor o igual a 1/2. Y el procedimiento es el siguiente. Vamos a realizar el plan de remuestreo de Efron y se calcula el estimador de la mediana para la muestra Bootstrap. Repetimos este paso B veces y obtenemos B estimaciones Bootstrap de nuestra mediana. Luego, para obtener una estimación del sesgo, el cual se define como la esperanza de nuestro estimador menos nuestro parámetro, pues eso estaría dado en la ecuación número 16. Esa sería nuestra estimación Bootstrap del sesgo. Ahora, como se hizo en el caso anterior, si nosotros queremos obtener un estimador Bootstrap de la varianza de nuestra estimación de la mediana, pues lo que vamos a hacer es calcular la varianza muestral de nuestras estimaciones Bootstrap y lo que obtenemos es la ecuación 17. Y pues otra vez nuestro estimador Bootstrap de la desviación estándar de nuestra mediana estimada sería la raíz cuadrada de 17. Si restamos el sesgo de la mediana muestral, pues lo que obtenemos es una estimación de la mediana de la curva de supervivencia corregida del sesgo. Ahora, lo que vamos a hablar es sobre los intervalos de confianza para la mediana. Reid propuso dos formas de calcular los intervalos de confianza de la mediana. En el primero vamos a considerar el plan de remuestreo de Efron y el procedimiento es el siguiente. Lo que nos interesa es se va a estimar la distribución de nuestra mediana verdadera, que lo vamos a anotar con una M, con el procedimiento Bootstrap de Efron y posteriormente, ya que tenemos nuestra distribución estimada, pues vamos a obtener el intervalo de confianza. ¿Cómo se hace esto? Pues realizamos el procedimiento Bootstrap de Efron y calculamos la mediana. Repetimos este paso B veces y lo que obtenemos pues es la estimación de nuestra distribución de F. Una vez que tenemos esta, podemos calcular el intervalo de confianza que nos interese. Ahora, el siguiente es considerar el procedimiento de Reid. Este caso lo vamos a dividir en dos. Cuando n es un número impar, en este caso, bueno, pues se va a estimar la distribución de el K+1 estadístico de orden de x0, es decir, la observación no censurada que estaría en la posición K+1, con el procedimiento de Bootstrap y posteriormente se va a obtener el intervalo de confianza. ¿Cómo hacemos esto? Lo que hacemos es realizar el procedimiento Bootstrap de Reid y calculamos la observación en la posición K+1 cuando los ordenamos.
y repetimos este proceso p veces, así obtenemos esta distribución. Una vez que tenemos esta, pues podemos calcular el intervalo de confianza. ¿Por qué nos interesa precisamente esta? Porque si nosotros tenemos n datos, los ordenamos, nuestro estimador de la mediana sería la observación que está precisamente en la posición K más 1. ¿Qué pasa cuando tenemos n igual a un número par? Bueno, en este caso podemos utilizar la estimación de la observación que está en la posición K, cuando están ordenados, en la K más 1 o un promedio de estas dos, ¿sale? Bueno, pues los métodos Bootstrap se aplican en diferentes estudios. En este caso, se presentaron algunos métodos que se aplican en el análisis de tiempo de falla, que no incluyen covariables. Estos métodos se pueden utilizar para hacer comparaciones de algunos resultados clásicos con los resultados obtenidos en el procedimiento Bootstrap o como una alternativa para realizar estudios de supervivencia. Existen otras aplicaciones de los procedimientos Bootstrap en el análisis de supervivencia. Por ejemplo, en el modelo de riesgos proporcionales, en los parámetros de regresión cuando tenemos análisis de supervivencia multivariados y también cuando tenemos puntos de cambio. Estas son algunas referencias. Y bueno, eso es lo que les quería platicar. Muchas gracias por su atención.